se ha querido destruir y empezar de nuevo. No resulta fácil. Primaveras ya no habrán más en el jardín que sembramos. No cantarán, se volarán las avecillas en mi huerto. Es tu silencio que hiere a este viejo corazón. No será tan fácil amanecer con un beso nuevo. Creo ese adiós lo mata a este viejo corazón. No ser igual, ya no decir cosas que te dije. Cómo escapar y no volver a tus recuerdos que me siguen. Es tu silencio que hiere a este viejo corazón. Lento será, solo vagaré errante por las playas de tu ausencia. Me perderé con los vientos, 1000 veces gritaré tu nombre y cansada me sentaré a las orillas del río. Es tu silencio que hiere a este viejo corazón. Es tu silencio que hiere a este viejo corazón. A este viejo corazón. A este viejo corazón. A este viejo corazón. A este viejo abandonarme, piensas olvidarme, piensas abandonarme. Ipupi pasapi amawaka yankichu. Ipupi pasapi amawaka yankichu. Tarde que temprano regresarás llorando. 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 Enica para mis abuelitos sabinos. Y por ahí me dijeron, Dani, la niña prodigio. Y yo me dije, pues, ¿por qué ese nombre? Es una niña que comienza su carrera a los 3 años de edad. A los 3 años de edad ya ella cantaba, imagínense. Vamos a hablar un poquito de ella para que ustedes puedan conocerla. Es una niña muy tierna de escasos 14 años, quien a pesar de su juventud ha sabido afrontar las múltiples experiencias que le ha tocado vivir, como el terrorismo de su tierra Ayacucho, ciudad en la que transcurrieron 10 años de su existencia,
teniendo la muerte, la desolación y el sufrimiento de los niños como fuente de inspiración de su canto. La niña prodigio de Ayacucho, como se le conoce, inicia su carrera artística desde los 3 años de edad, no me equivoqué. En un comienzo canta música criolla y participa en concursos organizados por Radio Loreto, en el cual ocupa el primer puesto. Tiempo después, incursiona en el canto andino, siendo su predilección la música ayacuchana. En 1990 participa en el certamen Perú Andino del Canal 7, en la que es proclamada única ganadora. Señoras y